Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría inmensa tenerlos aquí hoy. La energía que me transmiten con cada visualización, con cada comentario, con cada me gusta, es lo que me impulsa a seguir creando contenido que espero les resulte tan fascinante como a mí me resulta investigar y compartirlo. Y créanme, el tema que vamos a desgranar hoy ha tenido a muchos de ustedes con el alma en vilo, o quizás con una curiosidad insaciable, y eso, mis amigos, me encanta. ¿Se imaginan lo que podría significar? Pues prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un torbellino de emociones, decisiones y, sí, también de posibles reconciliaciones. Vamos a hablar de dos nombres que resuenan fuerte, muy fuerte, en el apasionante mundo del espectáculo turco e internacional, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no vamos a hablar directamente de un reencuentro romántico de película de Hollywood, al menos no de forma explícita todavía. Vamos a meternos de lleno en el fascinante y a veces complejo mundo de las decisiones personales, del acto trascendental del perdón, y de cómo una sola palabra, o un solo gesto, puede cambiarlo todo. ¿Están listos? Porque esto, créanme, se pone increíblemente interesante. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta vorágine de noticias, rumores y especulaciones que tanto nos gustan analizar, les recuerdo, como siempre, y con el cariño que me caracteriza, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse. Piénsenlo como si estuvieran invitando a un amigo cercano a una charla exclusiva sobre sus temas favoritos. Así se aseguran de no perderse absolutamente nada de lo que preparamos con tanta dedicación y entusiasmo para ustedes. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. La pregunta que ha estado flotando en el aire, inundando las redes sociales, los foros de dedicados seguidores, e incluso colándose en conversaciones casuales, gira en torno a una posible decisión de Demet Özdemir. ¿Ha decidido perdonar a Can Yaman? Y claro, como suele ocurrir en el universo de las celebridades, esta pregunta no surge de la nada, tiene raíces profundas en la historia que cautivó a miles. Ustedes saben perfectamente que Demet y Can protagonizaron una relación que, sin exagerar, se convirtió en un fenómeno. Su química en la vida real era tan palpable como en la pantalla, y su historia de amor capturó la imaginación de millones de fans en todo el mundo. Luego, bueno, la vida da giros inesperados, ¿verdad? Sus caminos se separaron y, como es inevitable en estos casos, surgieron ríos de tinta, incontables especulaciones sobre las razones exactas, los sentimientos que quedaron flotando, y por supuesto, si existía alguna mínima esperanza de reconciliación. Pero hoy, la conversación se ha centrado de manera muy particular en una posible decisión por parte de Demet. Se habla con insistencia creciente de que ella podría estar dispuesta a dejar atrás el pasado, a perdonar, y eso, mis queridos amigos, amigos de la vida y del entretenimiento, abre un abanico de posibilidades tan vasto y emocionante que nos deja, literalmente, con la boca abierta y la mente bullendo de interrogantes. Imaginen por un instante el impacto monumental que tendría una decisión así. No solo para ellos dos a nivel personal, en ese plano íntimo y complejo de las relaciones humanas, sino también, y de forma muy significativa, en el ámbito profesional. Si Demet Özdemir, una actriz que siempre ha sido conocida por su discreción, por su elegancia al navegar su vida privada, manteniéndola con una reserva admirada, ha tomado esta decisión, significa, sin lugar a dudas, que hay algo importante, algo profundo, que la ha llevado a considerar este paso. ¿Qué es lo que la ha impulsado a reflexionar sobre el perdón? ¿Ha habido algún tipo de acercamiento, alguna señal por parte de Can? O quizás es una iniciativa completamente suya, un acto maduro y consciente de querer cerrar un capítulo, tal vez de una manera más serena y pacífica. Las teorías son incontables, diversas, y todas ellas, sin excepción, alimentan nuestra imaginación colectiva, la de todos los que seguimos sus carreras con tanto interés. Recordemos un poco el contexto porque es fundamental para entender la magnitud de esta posible noticia. Su relación fue, como pocas, increíblemente mediática. Fue un verdadero torbellino de momentos que compartieron no solo en su vida cotidiana, sino también, y de forma muy intensa, en la pantalla. Especialmente en aquella serie que lo catapultó todo a otro nivel, la exitosísima Erkenci. La química entre ellos era tan eléctrica, tan innegable, que los fans, millones de ellos, se enamoraron perdidamente de su historia, de su conexión. Cuando anunciaron su ruptura, la tristeza y la decepción se sintieron a flor de piel en la comunidad de seguidores. Y sí, por supuesto, la especulación volvió a hacer de las suyas. Algunos apuntaban a que la presión
Diática, esa constante atención que rodea a las parejas de estrellas, fue simplemente demasiado para soportar. Otros, más pragmáticos, sugerían que en el fondo, sus caminos personales simplemente tomaron direcciones diferentes, algo completamente natural en la vida. Lo cierto es que el silencio que siguió a la ruptura, un silencio que curiosamente mantuvieron ambos por igual, solo sirvió para avivar aún más las llamas de los rumores y las conjeturas. Ahora, cuando hablamos de perdón en este contexto, ¿a qué nos referimos exactamente? En el vertiginoso y a veces enigmático mundo de las celebridades, el perdón puede manifestarse de muchísimas formas. Puede ser un perdón público, un gesto deliberado y visible que señala al mundo que las heridas, aquellas que pudieron haber existido, están sanadas, que se ha pasado página. O por otro lado, puede ser un perdón mucho más privado, un acto íntimo y personal que representa un paso hacia una posible amistad, una relación cordial, o incluso, y aquí es donde reside gran parte de la intriga, una futura colaboración profesional. Y es precisamente en este punto donde el misterio se vuelve aún más delicioso, más apetitoso para nosotros, los observadores. ¿Qué significaría realmente para Demet Özdemir perdonar a Can Yaman? ¿Sería una apertura hacia una nueva etapa en sus vidas, quizás una etapa marcada por el respeto mutuo, la cordialidad y una paz duradera? Pensemos por un momento en la figura de Demet Özdemir. Es una actriz que ha demostrado, a lo largo de su carrera, un talento deslumbrante y una profesionalidad intachable. Siempre ha sido percibida como una persona centrada, con los pies en la tierra, que valora enormemente su carrera, su independencia y su espacio personal. Si ella, con esa personalidad y esa trayectoria, está considerando la posibilidad del perdón, es porque, con toda seguridad, ha llevado a cabo una profunda reflexión sobre la situación. Ella no es una persona que tome decisiones a la ligera, que se deje llevar por impulsos efímeros. Por lo tanto, esta posibilidad de perdón no es algo trivial, ni mucho menos. Podría ser un indicativo muy claro de que ha encontrado la manera, esa manera tan personal y a menudo compleja, de procesar las emociones pasadas, de sanar y de seguir adelante de una forma mucho más ligera y constructiva. Por otro lado, está la figura de Can Yaman. Él también ha experimentado una carrera meteórica, un ascenso fulgurante que lo ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos y admirados a nivel internacional. Su carisma es algo innegable, una fuerza magnética que atrae a multitudes. Su presencia escénica es, sin duda, arrolladora. Si bien su vida personal, como la de Demet, ha sido objeto de una intensa atención mediática, no podemos, bajo ninguna circunstancia, olvidar su inmenso talento y el impacto significativo que ha tenido y sigue teniendo en la industria del entretenimiento. La pregunta que surge entonces es inevitable: ¿cómo reaccionaría él ante esta posible señal de perdón por parte de Demet? ¿Estaría él, a su vez, dispuesto a aceptar ese perdón, a tender la mano y a mantener una relación cordial, quizás incluso profesional? Y llegamos a la pregunta del millón, la que todos nos hacemos: ¿qué pasará ahora? Esta es, sin duda, la parte que nos deja a todos pegados a la pantalla, a nuestros dispositivos, a la espera de cualquier novedad, ¿verdad? Si Demet Özdemir, de hecho, decide perdonar a Can Yaman, las posibilidades, créanme, son prácticamente infinitas. Por un lado, y esto es algo que muchos fans anhelan con fervor, podríamos verlos trabajando juntos de nuevo. Imaginen, solo imaginen, el revuelo mediático, la expectación, el fenómeno que causaría una nueva colaboración entre ellos, quizás en una serie de televisión, una película, o quién sabe, incluso un proyecto publicitario que rompiera todos los récords. Sería un bombazo, un evento cinematográfico y mediático que nadie, absolutamente nadie, podría ignorar. Los fans que amaron con locura su química en Erkencicus estarían en éxtasis, celebrando la oportunidad de verlos brillar juntos de nuevo. Y la industria, sin lugar a dudas, se beneficiaría enormemente del inmenso interés que generarían. Pero el perdón, como decíamos, puede significar algo mucho más personal, más íntimo. Quizás Demet, en su camino hacia su propia paz interior, simplemente desea tener tranquilidad respecto al pasado. Quizás ha llegado a un punto en su vida en el que ya no quiere cargar con rencores, con resentimientos, o con la negatividad de lo que pudo haber sucedido en el pasado. En este escenario, el perdón sería, ante todo, un acto de liberación para ella misma. Y eso en sí mismo es algo tremendamente valioso, digno de admiración profunda. El acto de soltar, de perdonar, no es solo por el otro, es fundamentalmente para nuestro propio bienestar.
También es importante, y no podemos subestimarlo, considerar el papel crucial que juegan los medios de comunicación y los fans en todo este entramado. La atención que rodea a estas dos personalidades es sencillamente inmensa. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento, por mínimo que sea, puede ser magnificado, analizado hasta el último detalle y convertirse en noticia de portada. Si esta noticia sobre el posible perdón se confirma, los medios no dudarán en explotarla hasta la saciedad, y los fans, por supuesto, tendrán material de sobra para hablar, para especular, para soñar y para desear que las cosas tomen el camino que ellos consideran más adecuado. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo se gesta un perdón de esta magnitud? A menudo las personas llegan a un punto en el que reconocen que el tiempo, con su paso inexorable, y la perspectiva que nos da la distancia, son herramientas poderosas para sanar las heridas del pasado, aquellas que en su momento parecían insuperables, que nos dolían profundamente. Con el paso del tiempo, y con un trabajo interno consciente, pueden llegar a ser comprendidas de una manera diferente. Podemos empezar a ver las cosas desde otro ángulo, a entender las motivaciones, las circunstancias, y a relativizar el dolor. Quizás Demet ha llegado a ese punto. Quizás ha comprendido que aferrarse al pasado, a lo que fue, no le beneficia en absoluto, y que un acto de perdón es, de hecho, la llave maestra para avanzar con mayor ligereza y libertad. Y no olvidemos que en el exigente y a veces complicado mundo de las celebridades, las relaciones humanas pueden ser particularmente complejas. La línea entre lo personal y lo profesional a menudo se difumina, se vuelve borrosa. Si ellos comparten un pasado tan significativo, un capítulo tan importante en sus vidas, es completamente natural que la idea de una reconciliación, o al menos de un acercamiento cordial, surja de forma recurrente en la mente de muchos de nosotros, sus seguidores. ¿Qué podríamos aprender, en un nivel más profundo, de todo esto? Bueno, creo que la lección principal, la más universal, es el poder transformador del perdón. El perdón, mis queridos amigos, no es un regalo para el otro, es ante todo, un regalo para uno mismo. Es liberarse de la carga pesada del resentimiento, es permitir que nuestra energía vital fluya hacia adelante, hacia nuevas experiencias, hacia un futuro más prometedor. Y en el caso de Demet Özdemir, si esta decisión de perdonar es real, demuestra una fortaleza interior y una madurez emocional admirables. Es un ejemplo de cómo el crecimiento personal puede llevarnos a tomar decisiones valientes y liberadoras. Si pensamos en las implicaciones prácticas, en lo que podría significar a corto y medio plazo, un perdón podría, efectivamente, abrir puertas a nuevas y emocionantes colaboraciones. Imaginen por un momento si, tras este posible perdón, deciden trabajar juntos de nuevo en un nuevo proyecto. La expectación sería, sin duda, máxima. La química que mostraron en su momento fue uno de los pilares fundamentales del rotundo éxito de Erkencikus. Un regreso a la pantalla juntos, ya sea en una serie dramática, una comedia romántica, una película emocionante o incluso un proyecto publicitario de gran envergadura, sería, sin lugar a dudas, un acontecimiento. Y considerando el impacto global que ambos tienen en la industria del entretenimiento, las posibilidades de éxito serían astronómicas. Pero, ¿qué significa realmente la frase que ha estado resonando? ¿Decide sobre Can Yaman el perdón comienza? Es una frase que nos invita a reflexionar, a pensar en el inicio de algo nuevo, de un nuevo capítulo. El perdón es el primer paso, la piedra angular. Es la puerta que se abre, que nos permite vislumbrar lo que hay al otro lado. Y una vez que esa puerta se abre, ¿qué encontramos? Una amistad renovada, más fuerte y sincera. ¿Una relación profesional próspera y fructífera? ¿O simplemente una paz interior duradera para ambos, que les permita seguir adelante con sus vidas de manera independiente y feliz? Es verdaderamente fascinante cómo una sola decisión, la decisión de perdonar, puede desencadenar una cascada de ramificaciones, de consecuencias, de nuevas posibilidades. Nos recuerda de la manera más clara, que las relaciones humanas son intrínsecamente complejas, que el pasado, por mucho que queramos, siempre deja una huella imborrable, pero que el futuro está, a su vez, repleto de oportunidades y esperanzas si estamos dispuestos a soltar aquello que nos ata, aquello que nos frena. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos a ese punto en el que tenemos que empezar a cerrar nuestro episodio de hoy. Hemos explorado con la pasión y el detalle que nos caracterizan, la intrigante, la emocionante, la esperanzadora posibilidad de que Demet Özdemir esté considerando el acto de perdonar a Can Yaman. Hemos especulado sobre las posibles razones que la impulsan,
las consecuencias que esto podría acarrear, y el impacto que podría tener tanto en sus vidas personales como en el curso de sus brillantes carreras. Lo que sé. Y es absolutamente seguro, mis queridos seguidores, es que esta noticia, si se llegara a confirmar, sería un verdadero terremoto, un seísmo de proporciones épicas en el mundo del entretenimiento. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí muy atentos para traerles toda la información, el análisis y las últimas novedades que podamos recopilar. Ha sido un verdadero placer, un auténtico honor compartir estas reflexiones, estas especulaciones, con todos ustedes. Su curiosidad, sus comentarios apasionados, su apoyo incondicional, son precisamente lo que hace que este canal sea tan especial, tan vibrante y tan único. Así que ahora quiero invitarlos una vez más a que compartan conmigo, a que me cuenten lo que piensan. ¿Creen ustedes que Demet perdonará a Khan? ¿Qué les gustaría ver suceder entre ellos? ¿Qué escenario les parece más probable? Dejen sus opiniones, sus especulaciones, todo en la caja de comentarios, justo aquí abajo. Me encanta leerlos, me fascina saber su perspectiva, y valoro enormemente cada una de sus aportaciones. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante, si les ha picado la curiosidad y han sentido esa adrenalina que nos produce el misterio, por favor, denle un buen me gusta. Eso, créanme, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a mantener este espacio vivo y dinámico. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus contactos, con aquellos que también son fans de Demet y Khan, o simplemente con aquellos que disfrutan de una buena dosis de entretenimiento, de misterio y de reflexiones sobre la vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no se olviden de suscribirse. Hagan clic en esa campanita que ven por ahí para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. No querrán perderse nada de lo que se viene. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un viaje fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta muy pronto.